La unidad 1 habla como de las generalidades de la pedagogía y cómo enseñamos, para qué enseñamos, qué aspectos son importantes de tener en cuenta. Entonces, como que nos sitúa en grandes aspectos que debemos seguir o que son importantes tenerlos en cuenta. Para que podamos seguir el ritmo de esa educación, ¿no? Para que tenga éxito esa educación. Claro, porque además la pedagogía Waldorf parece como una pedagogía como súper superficial, donde lo lindo es la música, el arte y qué bonito todo. Y sí, es verdad, pero realmente es una pedagogía muy profunda que apunta a un desarrollo humano como del futuro, de verdad. ¿Qué seres humanos queremos construir en el futuro? Seres humanos éticos, seres humanos capaces de poder conectar con la verdad. Entonces, tiene toda una profundidad que es importante tener en cuenta a la hora de educar, porque si no, maquillamos. Y la idea no es poner maquillaje en la educación, sino la idea es crear una profunda impronta en el niño para que después se pueda desarrollar y pueda traer al mundo sus dones y pueda vivir en él y regalarle todo lo que ha aprendido y todo lo que es. O sea, realmente es como plantar esa semilla de esa sociedad que queremos, plantar esa semilla de ese humano que podemos llegar a ser para que luego el niño lo desarrolle pues a su manera. ¿Sería algo así? Exacto, exacto. La idea es dejar de lado esa educación donde nos encasilla, donde tú sabes que empezaron en las fábricas, ¿verdad? Tiene todo un sistema de fábricas y donde creamos seres humanos iguales y que se adapten al sistema. En cambio, la educación Waldorf apunta completamente diferente, es crear seres humanos libres que crean un sistema donde realmente podamos vivir en comunión, podamos vivir en conexión en una sociedad que no, se apoya entre sí y no se destruye entre sí, porque si seguimos viviendo a como estamos ahora, no vamos a ningún lado, la verdad. Es triste. Y entonces, la educación en valores es muy importante, pero sobre todo es la manera de pensar. Cómo pensamos out of the box, como pensar fuera, ¿no? De este sistema que nos hace creer que hay ciertas fórmulas que debemos seguir para ser felices y que realmente no. Por eso a los 40 años todo el mundo tiene crisis, porque se da cuenta que vivió toda su vida de acuerdo a un sistema que realmente se siente vacío. Entonces la idea es que estos niños puedan vivir conectados con su propio ser y que sea su ser el que determine qué le va a dar felicidad. No, que para eso es importante la manera en que piensan, o sea, que no se permita permear por toda esa manipulación mediática o manipulación social que existe. Cuando hablas de educar en valores, ¿qué valores son los intrínsecos de esta pedagogía de las escuelas vivas, que es pedagogía basada en Steiner? Bueno, la solidaridad, ¿verdad? Ya está comprobadísimo que no nos salvamos a nosotros mismos solos. No podemos decir, ok, yo me ocupo de que yo esté bien, que mis hijos estén bien, creo mi casa perfecta y el otro pues que ve cómo hace. Porque ¿qué va a hacer el otro que se va a sentir así? Va a venir a robarme, ¿verdad? Entonces ya está, esta sociedad no está funcionando, ahora tenemos problemas de migración, donde Europa está hasta el cuello, ¿por qué? Porque se salvó a ella misma, ¿no? Entonces no funciona, ¿verdad? Entonces primero es vivir en sociedad de manera donde sí, hay un verso hermoso de Steiner que él dice, no me lo sé súper bien, pero el punto es que en una sociedad se debe reflejar cada individualidad y en cada individualidad se debe reflejar la sociedad, ¿no? Entonces, en este ritmo donde yo como individuo me ocupo de mí, pero también yo como ser social me ocupo de la sociedad donde vivo. Entonces, la solidaridad, pero no desde esto de yo te doy y soy súper generoso, ¿no? Donde yo, bueno, sino donde realmente es un modo de vivir sostenible. Donde entiendo que no eres tú o yo, sino que es un nosotros.
Entonces ya no hay esa posición desde arriba de te ayudo como algo que tú estás abajo, yo estoy arriba, ¿no? Que es un poco a veces... Sí, pero es un movimiento también. Hay un tú, hay un yo y hay un nosotros. Reconozco los tres y en esos tres nos vamos moviendo. Hay momentos que es sobre ti, hay momentos que es sobre mí, hay momentos que es sobre nosotros. Entonces, también eso. Yo te decía lo del pensamiento, la manera de pensar dinámico, no es estático. ¿Sí? Entonces, es como el entender el equilibrio entre, como un péndulo entre dos opuestos. ¿Verdad? Entonces es eso. Por ¿Cómo, ejemplo, la libertad. Entonces, lo que es entre algo rígido y algo ya como demasiado desbordado, porque ahorita también tenemos eso como padres. Vinimos de una educación súper rígida y entonces ahora nos estamos yendo a veces a otro opuesto. Yo me acuerdo cuando mi mamá era, bueno, esto de empezás con la libre demanda a la hora de amamantar, que está eh, buenísimo, pero después seguís con la libre demanda en todo, y cuando querés acordar tenés un niño completamente desbordado. Entonces, aprender a manejarnos entre las polaridades y caminar en el centro, también es la clave. cuando decías ayudar a que los niños, o sea, que la manera de pensar de los niños se haga un poco como impermeable a todo lo que a todas las influencias tan locas que están ocurriendo ahí fuera, ¿no? ¿Cómo conseguimos niños que no sean tan influenciables o que realmente desarrollen ese pensamiento propio? ¿Cómo ayudamos a eso? Ayudamos dándole la oportunidad, porque no es ni siquiera enseñando, porque todo el niño lo trae adentro, ¿verdad? Es dándole la oportunidad y fomentando que el niño se encuentre con cada cosa, con el verdadero ser detrás de cada cosa, ¿sí? Entonces, para eso volvemos a lo del pensamiento móvil. Entonces, cuando un niño ve algo, entiende que ese algo tiene un pasado, tiene un presente, tiene un futuro, entiende los movimientos. Entonces, por ejemplo, en dibujo de formas, cosas muy prácticas, ¿no? Nosotros hacemos una forma, pero la estamos haciendo. Después vemos en qué se puede convertir esa forma. Entonces, por ejemplo, hoy yo te veo a ti, ¿verdad? Perdón porque estoy como, te veo a ti y puedo entender que tú tienes tu pasado, tienes un futuro, tienes una intención, entonces puedo ver mucho más allá de lo que estoy realmente viendo. Y puedo entender a lo que me estoy enfrentando, que es algo mucho más grande de lo que realmente veo. Y puedo percibir con todos mis sentidos. Entonces, frente a cualquier cosa, el niño puede ver lo verdadero, entonces no es tan fácil mentirle, ¿verdad? Cuando ya es adulto y ya alguien viene con su cara bonita a querernos decir cualquier cosa, tiene la capacidad de poder comprender desde dónde viene esa intención, ¿verdad? Así con fenómenos de la naturaleza, así como con varias cosas. Lo de los fenómenos de la naturaleza es también súper interesante porque aprendiendo los ciclos de la naturaleza, nosotros podemos también entender los ciclos humanos, los ciclos de nuestra propia biografía. Entonces, como que este pensamiento dinámico se amplifica en diferentes dimensiones que nos permite realmente conectar con las esencias. Cuando hablamos de la pedagogía que utilizamos en las escuelas vivas, la pedagogía basada en la antroposofía, la mirada de Steiner, eh, ¿qué nos dices? ¿Qué es el qué y el cómo de esa pedagogía? Tenemos, obviamente, las materias concretas que no se apartan mucho de la educación formal. Obviamente vamos a enseñar a leer, obviamente vamos a enseñar ciencias, matemáticas, que son herramientas necesarias para vivir en este mundo, ¿verdad? Que después van a ser las bases para lo que necesite cada niño en su desarrollo. Entonces, el proceso de lectoescritura se empieza en primer grado, pero se empieza suavemente, ¿sí? Y de la manera en cómo lo hacemos es diferente. Eso es particular, ¿verdad? Nosotros no apelamos a una intelectualización muerta, sino apelamos a un pensar vivo. Y eso lo vamos a traer en todo el proceso
de educación, de primero a sexto, incluso en la secundaria, incluso si quisiéramos en la universidad también. Entonces, ¿qué significa apelar a un pensamiento vivo? Tiene que ver con que la letra no la vamos a presentar de una manera muerta. Quiere decir como una más un grafema, un fonema, y esto es, y bueno, como apelar a conceptos. Sino la letra va a ser un ser vivo que entonces se representa en algo de la naturaleza, como por ejemplo la porque vamos a hablar no con el nombre, porque no nos interesa realmente la M, sino la en la montaña, y entonces va a haber toda una historia que representa. Entonces tiene como un impacto en el sentir del niño, ¿verdad? Y entonces ahí el niño se va a conectar de manera natural con esta letra que le va a llegar y le va a fascinar. Y entonces, ahora tú decías esto del entusiasmo. Primero, segundo, tercer grado, los niños tienen entusiasmo. A partir del cuarto, el entusiasmo se va. La adolescencia, si nosotros llenamos de conceptos a los niños, generamos lo que se llama una necrotización en las neuronas, como que ya realmente lo fundimos, el burnout, ¿verdad? Existe en la adolescencia, nuestros niños que se han sometido a un montón de conceptos muertos, llega el adolescente y no tiene interés por el mundo. Realmente, ya de por sí hay un momento donde sí nos tenemos que cerrar, pero sí. Entonces, no, los conceptos son vivos. Entonces, ¿qué enseñamos? Enseñamos las materias normales, pero a través de una vivencia que enriquece el proceso de educación. ¿Cuál es el proceso que sufre o que experimenta el niño desde que entra en primer grado hasta que sale en sexto? Así como a una vista de pájaro, el niño entra en su mundo de fantasía, en un mundo de un pensamiento que nunca termina, etcétera, etcétera. Cuéntanos eso. Bueno, nosotros acogemos el niño en primer grado, un niño que viene del preescolar, ¿verdad? Un niño que todavía tiene esos ojitos así fascinados, que se emociona con todo y que imita todo. Entonces, tenemos que entender que ese niño no lo podemos de una poner en un sistema donde, ok, ahora te sentás, ahora copias, ahora repetís, sino entonces de manera muy fluida, con un ritmo muy sano, el niño va entrando en el proceso de aprendizaje formal sin darse cuenta. Es muy normal que el niño vuelva a casa y diga a la mamá, jugamos todo el día, nada, no hicimos nada. Pero al correr del final del primer grado, el niño aprendió las 4 operaciones básicas, aprendió a leer, aprendió un montón de cosas, pero de una manera didáctica, ¿sí? Entonces, donde realmente lo que se le pide al niño de estar sentado es un poco tiempo, porque no tiene la capacidad de concentrarse todavía y realmente si no, después pasa mucho eso, que entonces se diagnostica de TDAH a un montón de niños que realmente no, es que se les está pidiendo cosas que no son para su edad. Luego pasamos al segundo grado. Entonces, en el primer grado el niño estaba así, como con esa fascinación y como en un mundo de fantasía completamente. Por eso lo acompañamos con los cuentos de los hermanos Grimm. En segundo grado, el niño va como aterrizando un poquito más y en eso empieza la dualidad. Empieza a diferenciar el bien y el mal. Empieza a experimentar el bien y el mal. Entonces empieza con todo lo que son las picardías, ¿verdad? Las travesuras. Y hacen esas cosas de hacer algo malo, que es muy, muy inocente y muy bonito de ver. Entonces, ¿cómo acompañamos este proceso? A través de las fábulas. Y entonces ahí los niños van experimentando el bien y el mal sin realmente hacer bien y mal cosas, ¿verdad? Sin hacer cosas malas, digamos, sino como a través de la imaginación. Otra cosa que nosotros traemos son los cuentos de santos. Y eso es algo maravilloso porque sí van a haber niños que pueden ser como, tú sos un niño malo, te portás mal, no sé qué, muy etiquetados, ¿verdad? Como que los... Y es como, los cuentos de santos nos trae este conocimiento de que hoy podemos ser de una manera, pero mañana podemos ser de otra manera. Y entonces, ¿cómo queremos ser? Y eso lo vamos a traer durante toda la pedagogía. Nosotros como educadores no vemos a los niños como son ahora, sino en qué pueden llegar a ser, cuál es su potencial.
Entonces, en segundo vamos a profundizar mucho más en el proceso de lectoescritura, ya con los símbolos de puntuación, ya vamos a crear pequeñas historias, escribirlas. Esperamos que la lectura esté más desarrollada, la vamos a practicar. En matemáticas vamos a seguir realizando cálculo mental. Eso es algo muy particular de la pedagogía Waldorf, el cálculo mental, que no, entonces permite esta flexibilidad de pensamiento. Vamos a las 4 operaciones escritas y vamos a empezar a intuir con las tablas, pero más de una manera rítmica. Ya en tercer grado, no, ahí me confundí. En segundo grado vamos a escribir las tablas, ahí sí, rítmicas, escritas, y algo maravilloso es que podemos hacer las tablas no solo de multiplicar, sino de dividir también. Entonces, hay una flexibilidad de pensamiento maravilloso que yo te decía antes, que la pedagogía fomenta la flexibilidad, el pensamiento dinámico. Entonces, aprendemos las tablas como el derecho y el revés. Cuando contamos también, contamos del derecho y el revés. Entonces, el mundo de posibilidades es enorme. Empezamos también con los problemas matemáticos. Ya en primero teníamos unos, pero muy básicos. Vamos a ver cómo cada niño resuelve cada problema matemático diferente. Y eso es muy rico. Tercer grado. Ya el niño empieza como ya a aterrizar realmente y hay una crisis. Todo proceso de crecimiento tiene una crisis detrás. Entonces, cuando vemos la biografía desde el punto de vista de la antroposofía, podemos ver varios hitos de crecimiento que son acompañados con crisis. Y, y en tercer grado es uno, donde realmente el niño como que pierde el velo que lo protegía y que lo mantenía en este mundo de fantasía, y entonces ahora se encuentra con el mundo real. Y sobre todo empieza en el sentir este proceso, donde yo me siento solo. Ya como que no me siento tan conectado con el mundo espiritual, con todo el mundo. Me empiezo a sentir solo y me empiezo a sentir desamparado y empiezo a tener miedo y empiezo a cuestionar las cosas que no conozco, porque entonces ahora me doy cuenta que no conozco todo. Y entonces, por ejemplo, empiezo a cuestionar si soy adoptado. Eso es algo como muy normal que puede pasar en niños que están pasando por este momento, el cual la pedagogía le dice el Rubicón. Este, y entonces el currículum los acompaña y es maravilloso, porque los va acompañando en la belleza de estar en la tierra, ¿no? Entonces, estas dos manos que tenemos, que son un regalo divino, ¿cómo nos permiten crear todo lo que necesitamos? Desde la agricultura, luego pasamos por los oficios, nuestras viviendas. Entonces, como, sí, es verdad, ya no estamos en el mundo espiritual, ahora estamos aquí en la tierra, pero esto también es un regalo. Entonces, ¿cómo nos conectamos con este regalo desde un lugar creativo, de respeto y de cuidado también, ¿no? Entonces entramos en esa conciencia de la tierra es nuestro regalo. Bueno, primero es del cuerpo. El cuerpo es nuestro regalo, la tierra es nuestro regalo y tenemos que cuidarlo. ¿Y qué podemos hacer con todo eso que nos han regalado? Y acompañamos con las narraciones del Antiguo Testamento, de la cultura hebrea. Entonces, porque, ¿qué pasa en el Antiguo Testamento? Está como la expulsión del paraíso. Entonces, los niños sienten lo mismo. Han sido expulsados del paraíso, de este mundo de fantasía, de este mundo de conexión, donde todo era maravilloso y ahora estoy aquí. Y otra cosa que trae mucho el Antiguo Testamento, que los niños también viven, es este cuestionamiento a la autoridad. Antes la autoridad era, o sea, lo más maravilloso. La maestra era, sí, como que estaba en un pedestal y no la podía bajar nadie. Ahora la empiezo a reconocer como ser humano y obviamente como ser humano tiene sus, no sé, a mí, por ejemplo, mi risa. Ay, maestra, ¿cómo se ríe? Y yo como, bueno, sí, me río así. Entonces, y en, y podemos ver en el Antiguo Testamento que hay mucho de eso, como un desafío hacia la autoridad y como la autoridad nos ama, no nos ama, como... Entonces todo eso se va
viviendo en el tercer grado y es como una sensación anímica y el currículum, además de, por supuesto, ya empieza la gramática, en matemáticas empezamos a hacer, empezamos con las medidas en matemáticas, y con lo mismo, con esto de que ya llegamos a la Tierra, ya tenemos que empezar a medir. Y ahí viene algo también muy bonito, que antes estábamos hablando de la educación en valores, y entonces cómo no somos seres aislados. Entonces, antes medíamos con nuestras partes del cuerpo, pero como todos somos diferentes, tuvimos que hacer convenciones y tuvimos que, ok, decir, ok, vamos a hacer usar todos el metro. Entonces, como un proceso social muy interesante. Y todo lo vemos así. Las matemáticas nos dan muchas herramientas para poder trabajar en valores, ¿verdad? Como la división, que le importa que todos tengan lo mismo. Y realmente es un justiciero. Realmente busca la justicia y repartir para todos igual. La suma que le gusta tener y entonces puede después valorar todo lo que ha juntado, la resta que le gusta compartir, ¿verdad? Y la multiplicación que es un poquito loquita y entonces va saltando y va agarrando de a montones. Entonces es muy interesante. Bueno, entonces llega el cuarto grado. Ahora los niños se encuentran como separados del mundo, ¿verdad? Entonces pueden ver las partes de cada cosa. Y ahí, por ejemplo, vamos a acompañar en matemáticas, aprendiendo fracciones, donde vamos de el todo a las partes y de las partes al todo, siempre trayendo este pensamiento dinámico, donde cada cosa es un instante de un proceso. Eso es lo que nos permite conectarnos con lo verdadero. En gramática vamos a ver ya las partes del discurso. Entonces, el sustantivo, el adjetivo, pero siempre desde un proceso vivo, ¿verdad? No como concepto, sino vamos a poder teatralizar las cualidades del sustantivo y cómo a este le gusta nombrar las cosas. Y hay un cuento muy bonito que nos acompaña en este proceso, y realmente es muy divertido trabajarlo en clase. En las ciencias vamos a comenzar conociendo los animales, pero, y esto es algo muy maravilloso que trae la antroposofía, desde el punto de vista del ser humano. Entonces vamos a comparar y a entender las relaciones entre la morfología humana y la morfología animal. Por ejemplo, cómo los animales nacen con un propósito y entonces todo su desarrollo físico está para ese propósito, el propósito de supervivencia, de qué va a necesitar, de acuerdo al entorno que tiene. Entonces, por ejemplo, va a tener un pico especial que le va a ayudar en eso, o va a tener garras especiales que le van a ayudar en eso, o su mandíbula. Y como los seres humanos nacimos para ser libres, porque no estamos como, no tenemos un propósito específico, sino nosotros podemos crear nuestro propio propósito y nuestras manos nos pueden ayudar en eso. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, en cuarto grado vamos a acompañarnos con la mitología nórdica también. ¿Por qué? Porque los niños ya llegaron, ¿verdad? Ya están aquí. Entonces quieren conquistar esta tierra. Y están un poco a veces rabiosos. Cuarto grado es un grado donde el maestro tiene que salir un poquito de y tiene que, ¿verdad? Un poco así, porque los niños empiezan como a cuestionar, pero ya desde y están molestos y hay cosas que como que, entonces la mitología nórdica les trae un poco todo eso y es una manera como de canalizar esa energía que tienen, positivamente. Luego, después del torbellino que empezó en tercer grado y continuó en cuarto grado, viene como un momento de equilibrio, que es el quinto grado. Entonces es un grado que ya están más como, están en esta tierra y es como que tienen un respiro, tanto ellos como los que estamos acompañándolos. Y vamos a empezar ahora a estudiar ya las culturas antiguas. Entonces, a entender cómo ha sido el desarrollo de ellas en relación al mundo, en relación a su pensar, en relación al mundo espiritual.
Vamos a empezar con la India. Bueno, empezamos en realidad con la Antártida. Perdón, empezamos en realidad con la Atlántida. Y luego vamos a hacer la India, Persia, Babilonia, Egipto y terminaremos en Grecia. Y esto también será acompañando en las clases de movimiento, donde al final tendremos un pentatlón. Entonces los niños van desarrollando el equilibrio entre el pensar, el sentir y el hacer, ¿no? Entonces en las diferentes destrezas que se van haciendo en el pentatlón está muy presente eso. También en quinto grado, ahora en la naturaleza, vamos a estudiar la botánica. Este, y es muy bonito porque vamos a ir relacionando la botánica con el desarrollo humano. Entonces, como por ejemplo, los hongos parecen como bebés que están pegados a su madre tierra en la oscuridad, ¿verdad? Y y luego vamos a ir viendo diferentes plantas con diferentes partes del desarrollo humano. Entonces, siempre estamos entendiéndonos a través de la naturaleza. Eso les va a dar muchas herramientas en el futuro frente a diferentes crisis, el poder salir a meditar al bosque y poder ver en la naturaleza, y la naturaleza les va a hablar y les va a decir y les va a traer calma de diferentes procesos que van a vivir. En matemáticas ya vamos a llegar a lo que son las Este, voy de nuevo. En matemáticas vamos a comenzar con los decimales. Vamos a poder entender la relación entre las fracciones y las decimales. Y bueno, obviamente ya el cálculo mental, los problemas matemáticos van a pasar a otro nivel, ¿verdad? Y en español ya se espera que los niños puedan empezar a hacer resúmenes, esquemas, puedan leer los propios y sí, sacar como las ideas principales. Eh, Seguiremos profundizando en las partes del discurso, de la gramática y demás. Y empezaremos con lo que es los verbos en quinto grado. Entonces vamos a presentar 8 tiempos verbales. Y ahora sexto grado. En sexto grado, de nuevo hay como una crisis. Ahora los niños están en la preadolescencia, quieren comerse el mundo, pero ya como de una cuestión. Ya ahorita buscan lo que es verdadero. Entonces ya la autoridad es, bueno, pero ¿por qué esta regla? ¿Y por qué en la escuela se hace esto? Ya se empieza, o ¿por qué en casa está esta regla? Como que empiezan a buscarle sentido a todo. Y entonces buscan leyes para eso, necesitan que estén las cosas como claras. ¿Y qué más, qué mejor para eso que acompañar con el desarrollo de la cultura romana, que fueron los primeros en escribir las leyes, ¿verdad? Entonces vemos todo el desarrollo de los romanos y ya entramos también en la Edad Media. Entonces vemos hasta Juana de Arco. Eh, y en naturaleza vamos a trabajar con lo que es los minerales, los cimientos de la tierra. Y eso va a estar muy interesante, cómo la tierra ha estado viva también, ¿no? La tierra no es estática, la tierra tiene sus procesos, cómo se ha creado el carbón, los minerales, cómo realmente la biografía de la tierra es de millones de años. De nuevo, pensamiento dinámico. La relación, ¿no?, de los minerales conmigo. En matemáticas ya empezamos con la matemática aplicada al comercio. Entonces vamos a ver porcentajes, vamos a ver los impuestos, vamos a ver las tasas de interés, vamos a aprender a, a tener un pequeño negocio, por ejemplo. Podemos hacer un mercadito, entonces tenemos un goal de fin de año de hacer un viaje y entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder recolectar el dinero? Entonces, ¿cuáles son los gastos que necesitamos en ese emprendimiento? ¿Cuáles van a ser los ingresos? ¿Cuál va a ser el precio? Todo eso vamos a aplicar, la matemática aplicada en la vida. Y
Ay, yo no les he contado nada de geografía, pero eso se me ha ido cuando les hablaba, pero ya en cuarto grado vamos a empezar con la geografía local, en quinto grado la geografía de nuestro país y en sexto grado ya empezamos con los continentes. Este, eso creo que hasta ahora como para flash de cuáles son los contenidos de cada grado.